El día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie que se ha estado dando domingo tras domingo, que es la serie de la iglesia. Y el domingo pasado nosotros comenzamos con las ordenanzas. Estuvimos hablando del bautismo y hoy día estaremos hablando de la cena del Señor, que son las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo ha instituido. Antes de poder entrar al estudio, le invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, muy alabado y engrandecido sea su santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da, Señor, para estar expuestos a su palabra, Señor. Y hablando de estas instituciones que usted nos ha dado a nosotros como iglesia para ser observadas, que es el bautismo y la cena del Señor. Padre, ayúdenos, Señor, ayúdeme a mí a poder predicar con poder de su Santo Espíritu. Deme, Señor, las palabras necesarias y claras para la edificación de mis hermanos. Ayude a mis hermanos a tener un corazón receptivo, Señor amado, un corazón atento a su palabra, Señor. Bendiga este tiempo. En su mano estamos, Señor, se lo rogamos y pedimos por Cristo Jesús, su Hijo. Amén. Como decía, hermanos, el día de hoy nos centraremos en la cena del Señor. Y a modo de introducción, nosotros estuvimos hablando de que las ordenanzas son medios de gracia y que estas ordenanzas han sido dadas por nuestro Señor Jesucristo, que han sido dadas para que la iglesia las observe hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Y nosotros dijimos de que el bautismo simbolizaba una realidad espiritual que ocurre en el momento de la conversión, que es nuestra unión con Cristo. Dijimos de que el creyente es unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Y cuando el creyente es bautizado, está simbolizando esta realidad de que muere a la vida antigua, muere a esa vida dominada por el pecado y resucita a una vida nueva para andar en novedad de vida. También dijimos de que solamente los creyentes son aquellos que pueden recibir esta ordenanza, que pueden ser bautizados y que al hacerlo pasan a ser formalmente miembros de la iglesia local. Gracias, hermano. También dijimos de que nosotros, según lo que vemos en la Escritura, la forma correcta de realizar el bautismo es a través de la inmersión y que se debe de realizar en el nombre del Dios Trino, en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y hoy día, hermanos, nos centraremos en la cena del Señor, que a diferencia del bautismo, no es una ordenanza individual. El bautismo es una ordenanza individual para aquel que ha creído y no se ha bautizado, bueno, debe de ser bautizado, sino que la cena del Señor es una ordenanza que se debe de realizar de forma colectiva, que toda la iglesia local la debe de practicar y que la debe de practicar constantemente, repetidamente, a diferencia del bautismo que se realiza una sola vez en la vida. Bueno, como texto base vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al versículo 25. A modo de introducción, el apóstol Pablo les está dando estas palabras a los hermanos que estaban allí en la iglesia de Corintios, porque habían ciertos problemas en la iglesia de Corintios donde no se estaba observando, no se estaba realizando la cena del Señor como nuestro Señor Jesucristo había mandatado. Dentro de la congregación habían divisiones, había egoísmo, cada uno se preocupaba por lo de ellos, por lo propio. Y bueno, aquí el apóstol Pablo les escribe para darle una comprensión correcta de lo que verdaderamente es la cena del Señor. Así que estos versículos estaremos leyendo, dice la palabra del Señor así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo:
tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, hermanos, nosotros en estos versículos vemos el apóstol Pablo relatando en el momento que nuestro Señor Jesucristo instituyó esta ordenanza, que fueron horas antes, fue la misma noche en que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser traicionado. Y antes, hermanos, de poder ver lo que verdaderamente es la cena del Señor, vamos a ver lo que no es la cena del Señor. Y históricamente nosotros vemos tres posiciones o tres puntos de vista que hay sobre la cena del Señor, sobre la presencia de Cristo en la cena del Señor. Y en primer lugar vamos a estudiar la transustanciación, luego veremos la consustanciación y el punto de vista de Zwinglio, que era que solamente es un memorial. Así que vamos a comenzar con la transustanciación. Bueno, como dice ahí, la transustanciación es el punto de vista del catolicismo romano, y según este punto de vista, ellos dicen de que en el momento que se celebra la Eucaristía, que es la cena del Señor, bueno, ocurre un milagro en ese momento. Y ese milagro ellos lo denominan como la transustanciación. Y ese milagro consiste en que el pan y el vino, que son los elementos que nuestro Señor Jesucristo ha instituido para celebrar, bueno, que se convierten, se transforman sustancialmente, verdaderamente en el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen de que a pesar de que mantienen su forma y sabor estos elementos, bueno, estos ocurren un cambio sustancialmente que pasan a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta transformación sucede en el momento en que el sacerdote pronuncia unas palabras de consagración, cuando él dice: esto es mi cuerpo. Bueno, ellos dicen que en ese instante ocurre este milagro que es la transustanciación, donde ocurre un cambio en la sustancia de los elementos. En ese instante se cree que Cristo está presente de manera real, verdadera y sustancial en los elementos. Y luego de que ha ocurrido esta transformación, bueno, el sacerdote eleva el pan, la hostia, y toda la congregación adora esos elementos porque dicen, bueno, si Cristo está verdaderamente contenido, está verdaderamente en esos elementos, bueno, debemos de adorar a Dios. Y la congregación, como dijimos, la adora en el mismo momento porque creen que Cristo mismo está allí. Y esta es una acción central de la liturgia católica y que solamente puede ser realizada por un sacerdote ordenado válidamente. Entonces, ¿cuáles son los errores de este punto de vista? Bueno, ellos creen que el pan y el vino se convierten verdaderamente en la sangre y el cuerpo del Señor. Por ejemplo, eso lo podemos ver nosotros en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 1374, donde dice: en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera y real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Entonces nosotros vemos de que ellos creen que verdaderamente el cuerpo de Cristo está en esos elementos. ¿Y en qué se basan ellos para poder decir esto? Bueno, ellos se basan cuando el Señor dijo: esto es mi cuerpo. ¿Y ellos cómo lo interpretan? Bueno, lo interpretan de una forma literal. Ellos dicen, si Cristo dijo que el pan es su cuerpo, bueno, verdaderamente es el cuerpo del Señor. Pero lo que ellos ignoran es que el Señor muchas veces habló de forma simbólica. Cuando el Señor dijo, yo soy la vid verdadera, bueno, Él no estaba diciendo que físicamente Él era una planta o una vid, sino que lo hablaba de forma simbólica.
O cuando el Señor dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. Bueno, también de una forma simbólica, no era una puerta física. O cuando el Señor dijo, yo soy el camino, no era un camino físico, sino que hablaba de forma simbólica. Entonces, de la manera similar de que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, bueno, Él también lo dijo de una manera simbólica. Y es claro de que los discípulos, cuando vieron que el Señor hizo eso, cuando instituyó la cena del Señor, ellos vieron la diferencia del pan y el cuerpo de Cristo, que eran dos elementos distintos y que Cristo estaba hablando de una forma figurada, de una forma simbólica. El segundo punto, bueno, de que ellos ofrecen un sacrificio domingo tras domingo. Dice en el libro de Ot, hablando de las enseñanzas del catolicismo romano, dice, como sacrificio propiciatorio, el sacrificio de la misa lleva a cabo la remisión de pecados y el castigo por los pecados. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, Cristo en la cena del Señor es presentado como un sacrificio por nuestros pecados. Es presentado nuevamente por nuestros pecados para la remisión de estos mismos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es de que está negando o no está considerando la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre. O está negando también la doctrina de la ascensión de Cristo, de que Cristo corporalmente está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y que como Él corporalmente está sentado a la diestra de Dios el Padre, no puede estar un pedacito en la misa que se realiza en Santiago, otra en China. No, sino que el cuerpo físico glorificado de nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 12, dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces nosotros vemos claramente la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un error, es un pecado pensar de que ofrecemos a Cristo a través de la cena del Señor para poder expiar nuestros pecados, porque Cristo ya lo ha hecho. En segundo lugar, en respuesta a esto, en el contexto de la Reforma Protestante, Martín Lutero rechazó la posición que tenía la Iglesia Católica Romana de la transubstanciación, pero él siguió tomando de forma literal estas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando él dice, esto es mi cuerpo. Lo que él dijo de que, bueno, el pan no se transformaba en el cuerpo de Cristo, pero sí afirmaba de que el cuerpo de Cristo físico está realmente presente en, con y bajo el pan. Y bajo el pan. Y esto, hermanos, se puede ejemplificar lo que creía Martín Lutero con un ejemplo de la esponja y el agua. Bueno, en este ejemplo que a veces se ofrece es decir de que el cuerpo de Cristo está presente en el pan como el agua está presente en una esponja. El agua no es la esponja, pero está presente donde quiera que esté la esponja, es decir, en, con y bajo la esponja. Entonces esta era la visión que tenía Martín Lutero. Y bueno, San Waldron, comentando acerca de esta posición, él dice de que la doctrina luterana de la consubstanciación también está expuesta a muchas de las objeciones que tiene la transubstanciación. Entonces, hermanos, tiene los problemas o errores similares a lo que tiene la doctrina de la Iglesia Católica Romana. En tercer lugar, la Cena del Señor no es solamente un memorial. La Cena del Señor es un memorial, pero no solamente un memorial como lo veremos más adelante. Bueno, Zwinglio, él decía de que la Cena del Señor es un memorial simbólico donde nosotros recordábamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo,
Él rechazaba la presencia real de Cristo en los elementos, afirmando que el pan y el vino no comunican gracia. Él creía que la cena es un acto de obediencia y de recordación, donde los creyentes se edifican al meditar en el Evangelio, pero no es un medio de gracia donde Cristo está alimentando espiritualmente a los creyentes. Bueno, como les decía anteriormente, la Cena del Señor no es solamente un memorial, sino como veremos más adelante, la Cena del Señor también es un medio de gracia donde Cristo está espiritualmente presente, alimentando y edificando a su pueblo, edificando a su iglesia. Dice R.C. Sproul, la naturaleza humana física de Cristo está en el cielo, como nosotros vimos, sentado a la diestra de Dios el Padre, pero su naturaleza espiritual es divina, es omnipresente. O sea que Cristo no está físicamente en el momento que se celebra la Cena del Señor, pero Él en su divinidad, como es omnipresente, bueno, Él está en medio de su iglesia, Él está alimentando espiritualmente a su pueblo. ¿Cuál es el problema de estas posturas? Bueno, la postura de la transubstanciación niega que el sacrificio de Cristo sea único y suficiente, creyendo que se repite misa tras misa. También ignora que Cristo glorificado y ascendido no puede estar físicamente en varios lugares a la vez. Promueve idolatría al adorar el pan y el vino como si fueran Cristo mismo. Y la posición de Zwinglio minimiza la cena al verla solo como un recuerdo sin reconocer la presencia espiritual de Cristo. Y niega que la cena sea un medio de gracia donde Cristo está espiritualmente obrando en los creyentes por medio de la fe, y esto debilita el cumplimiento de la ordenanza. Porque si decimos solamente es un memorial para recordar el Evangelio, bueno, recordemos el Evangelio sin celebrar la Cena del Señor. Pero como nosotros veremos más adelante, es más que un memorial. Entonces, hermanos, ahora surge la pregunta, ¿qué es la Cena del Señor? Bueno, nosotros vemos de que la Cena del Señor es un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Bueno, un sacramento es un signo visible, instituido por Dios, que representa y sella realidades espirituales y promesas del pacto. San Agustín de Hipona decía de que un sacramento es una palabra visible de Dios. Juan Calvino decía de que un signo externo por el cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad. Y Thomas Watson decía de que es un sermón visible. Nosotros encontramos en la Escritura muchos signos o sellos de los pactos o las promesas que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios hizo. Por ejemplo, vemos en el pacto de obras, cuando el Señor le da dos señales de este pacto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que si él desobedecía y comía de ese árbol, bueno, iba a entrar la muerte, ciertamente morirás, le dijo el Señor, y también le dio el árbol de la vida, que si él obedecía, bueno, iba a tener vida eterna. Y estos objetos visuales, que eran los árboles, bueno, recordaban las palabras y las promesas que había hecho nuestro Dios. También nosotros encontramos en Noé, cuando el Señor hace el pacto de que no volvería a destruir más la tierra con un diluvio. ¿Qué señal de ese pacto él da? Bueno, él da el arco iris. Y así, por ejemplo, con Abraham, cuando él da la circuncisión como señal del pacto. Bueno, de esa forma, de esa misma manera, la cena es un sacramento del nuevo pacto, es un signo visible del nuevo pacto establecido por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de este sacramento, nosotros recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho para la remisión de nuestros pecados. Recordamos las promesas que Él hizo. Recordamos lo que Él ha dicho del nuevo pacto, las promesas. Recordamos el perdón de pecados. Recordamos un corazón nuevo. Recordamos de que la ley de Dios estará escrita en nuestros corazones. Recordamos que el Espíritu Santo de Dios estará en nuestras vidas. Recordamos todo lo que Él nos ha prometido, lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, la Cena del Señor es un sacramento. En segundo lugar, la Cena del Señor es una ordenanza.
Como leíamos en los versículos anteriores, en primera a los Corintios, capítulo 11, cuando el Señor dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, ¿qué encontramos nosotros acá? Encontramos un imperativo claro de nuestro Señor Jesucristo hacia sus discípulos de que debían de celebrar la cena del Señor. Él les dice, tomad, comed. También Él dice, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por lo tanto, hermanos, nosotros encontramos claramente de que esta celebración, de que esta ceremonia que es la Cena del Señor ha sido instituida por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que no ha sido algo inventado por el apóstol Pablo, que no ha sido inventado por los apóstoles, sino que fue ordenado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que sea observada perpetuamente hasta que Él regrese. Eso mismo el apóstol Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea que él veía esa necesidad de enseñarlo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había mandatado. En tercer lugar, la cena del Señor es un memorial. Bueno, a través de la cena del Señor nosotros recordamos de manera reverente y de manera activa la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo realizada en nuestro lugar. Allí nosotros conmemoramos su muerte sustitutiva, en la que su cuerpo fue entregado, en la que su cuerpo fue partido, fue quebrantado por nuestros pecados, la sangre de Cristo fue derramada, su vida fue derramada para limpiarnos de ellos. Bueno, y a través de este memorial nosotros proclamamos que en su sacrificio encontramos reconciliación con Dios, plena redención y vida eterna. Y eso encontramos nosotros en Lucas capítulo 22, versículo 19, donde dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, hermanos, la cena del Señor también es un memorial. Y en cuarto lugar, la cena del Señor es un medio de gracia. El Catecismo de Westminster define como medio de gracia los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación, los cuales son la palabra, los sacramentos y la oración. Entonces, hermanos, lo que nosotros estamos viendo acá, de que la cena del Señor es un medio de gracia. Y un pastor bautista reformado definiendo o intentando dar a entender lo que es un medio de gracia, bueno, él ponía la analogía de como así como una manguera era la encargada de regar un jardín. Bueno, la manguera no es la sustancia misma la cual riega el jardín, sino que es el instrumento por el cual llega el agua, por el cual es nutrida las plantas, es nutrido el jardín. Y de la misma manera, bueno, la cena del Señor no es la sustancia misma lo que nos edifica, sino que es la presencia de Cristo. Es el instrumento que el Señor ha definido para que seamos alimentados espiritualmente, para que seamos fortalecidos, para que seamos nosotros animados a mirar la esperanza eterna que tenemos en el Señor, animados a estar en unidad. Entonces, hermanos, este medio el Señor lo utiliza para confirmar la fe. Bueno, al participar nosotros de la cena del Señor, somos afirmados en la unión con Cristo y en las promesas del Evangelio. Cuando el pan es partido, bueno, nosotros recordamos, nosotros vemos que el cuerpo de Cristo fue partido, fue molido en nuestro lugar. Recordamos que la sangre de Cristo fue derramada por el perdón de nuestros pecados, y cuando nosotros comemos y tomamos estos elementos, estamos proclamando de que verdaderamente hemos comido, que nos hemos apropiado de la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solamente estamos participando de ellos de una forma externa, sino que vamos con fe proclamando de que nos hemos apropiado de los méritos y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que estamos en participación o estamos bajo el nuevo pacto, de que estamos en comunión con el Señor, de que las promesas del nuevo pacto, bueno, están sobre nosotros y proclamamos de que estamos en comunión con Cristo, nos identificamos con Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Entonces, hermanos, a través de este medio, el Señor también confirma la fe, nos recuerda la obra de Cristo y nos recuerda las bendiciones y promesas que tenemos en Él. En segundo lugar, nos fortalece. Bueno, a través de la cena del Señor somos alimentados espiritualmente, somos animados a seguir en la batalla contra el pecado, contra el diablo, contra la carne, contra el mundo. Y nosotros nos anima a poder vivir conforme a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, a vivir conforme a lo que a nuestro Señor le agrada, no lo que a nosotros nos agrada, sino a lo que al Señor le agrada, de quien nos hemos apropiado, de quien tenemos por Señor y Salvador. En tercer lugar, la cena del Señor como un medio de gracia promueve la unidad de la iglesia. Bueno, la cena del Señor afirma nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya que no participamos de forma aislada, no participamos de forma individual, sino que participamos como iglesia local, como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros observamos y participamos de la cena del Señor, no de una forma aislada, sino que ha sido dada para ser observada de forma colectiva. La cena del Señor no es solamente vertical entre mi relación mía con Dios, sino también que es de forma horizontal, donde debo de participar junto a mis hermanos, donde está en juego también o involucra la relación que tengo yo con mis hermanos, porque el Señor nos ha mandado a participar como cuerpo de Cristo, a poder participar de la cena del Señor. Y bueno, hermanos, antes de participar de la cena del Señor, también debemos de examinar nuestras vidas. ¿Cómo está nuestra vida? Si es que hay rencor en nuestros corazones, si es que hay conflictos que todavía no hemos solucionado. ¿Por qué? Porque si participamos con conflictos, si participamos con divisiones, bueno, participar de esa forma es contradictorio a lo que la misma cena del Señor significa, que es la comunión, que es la unidad, que es participar como cuerpo de esta ceremonia que el Señor ha instituido. En cuarto lugar, promueve la esperanza eterna. Bueno, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nosotros estamos recordando de que esta bendición que tenemos de participar de la cena del Señor es una antesala o es algo que nos está dando primariamente antes de poder cenar junto al Señor por la eternidad. Estamos celebrando este banquete que es anticipatorio al banquete que tendremos en el reino de los cielos, a esa gran fiesta que habrá cuando entremos allí por la eternidad y estemos en plena comunión con nuestro Señor. Por lo tanto, también el Señor, a través de la cena del Señor, promueve la esperanza eterna. Nos recuerda de que nuestro Señor Jesucristo regresará. Entonces, hermanos, como ya hemos visto de que la cena del Señor es un sacramento, bueno, que es un sermón visible, vimos de que la cena del Señor es una ordenanza, también vimos de que la cena del Señor es un memorial y que es un medio de gracia. Ahora surge la pregunta, ¿cómo debemos de celebrar la cena del Señor? Bueno, el Señor nos ha mostrado a nosotros a través de su palabra de que antes de participar de la cena del Señor, los ancianos deben de orar para poder consagrar estos elementos que son y el pan y el vino, para apartarlos de su uso común, de su uso ordinario, y apartarlo para este uso espiritual y sagrado. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26, del versículo 26, nos muestra y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos.
Entonces, cuando se va a realizar la celebración de la Cena del Señor, bueno, se deben de apartar estos elementos para un uso espiritual y sagrado que el Señor mismo ha definido. En segundo lugar, se debe de usar el pan. ¿Por qué? Porque el Señor instituyó el pan y cuando nosotros miramos el pan, recordamos el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, de que Él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, y también así como el pan físico alimenta el cuerpo, Cristo, el pan del cielo, se ha dado para alimentarnos a nosotros espiritualmente. En tercer lugar, se debe utilizar el vino, que es símbolo de la sangre de Cristo, ya que el vino simboliza la sangre derramada para el perdón de los pecados. Su sacrificio como Cordero Pascual aseguró nuestra redención y selló el nuevo pacto. Entonces, al beber de la cena del Señor, del vino en particular, nosotros recordamos su sangre derramada para limpiarnos de nuestros pecados. Recordamos que Él dio su vida para que nosotros seamos completamente perdonados. Y en cuarto lugar, cuando participamos de la Cena del Señor, debe de haber un autoexamen previo y debe de haber arrepentimiento y fe. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces lo que nos está llamando estos versículos es que nosotros nos examinemos con sinceridad, de que reflexionemos cómo está nuestra fe, de que reflexionemos sobre nuestro arrepentimiento, sobre nuestras vidas, de cómo nos estamos conduciendo y si, hemos pecado, arrepentirnos y seguir creyendo en Jesucristo. ¿Para qué? Para no participar de la cena del Señor de una forma indigna. Nosotros debemos de participar de la cena del Señor con humildad, confiando en Cristo, reconociendo nuestros pecados y descansando en la gracia del Señor. Y en quinto lugar, debemos de participar en comunidad. La cena fue instituida dentro de una comunidad reunida, no como un acto privado, sino como una expresión de la comunión del cuerpo de Cristo. Fue dada a una iglesia visible, llamada a participar unida y ordenadamente. Entonces, hermanos, como hemos visto cómo celebrar la Cena del Señor, ahora vamos a ver algunas advertencias que la palabra del Señor nos da a nosotros para celebrar la Cena del Señor. Bueno, una de las advertencias es para aquellos que puedan ser receptores indignos. ¿Quiénes son estos receptores indignos? Bueno, la Cena del Señor no es para todos, sino que la Cena del Señor es para creyentes. Es para aquellos que se han bautizado formalmente en una iglesia local donde se puede dar testimonio de su fe, de su arrepentimiento, se puede dar fe y testimonio de que tienen una fe verdadera. Por lo tanto, la Cena del Señor no es para los incrédulos, no es para aquellos que niegan con su vida o con su confesión a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no pueden participar porque ellos no pueden discernir el cuerpo de Cristo. Ellos no reconocen el significado o el valor que tienen esos elementos que están simbolizando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, la participación de ellos trae juicio hacia sus vidas. En segundo lugar, nosotros como iglesia tenemos el deber de resguardar la mesa del Señor. Me recordaba yo de las palabras de Juan Calvino cuando él decía: antes que profanar así la mesa del Señor, o sea, darle los elementos o hacer partícipe de la mesa del Señor a un incrédulo, él decía: preferiría que se me cortase la mano. O sea que la cena del Señor es algo importante, hermanos, es algo solemne, es algo sagrado, no es para que pueda hacerse de la forma que nosotros creamos que es correcta, sino que se debe de realizar según lo instituido nuestro Señor Jesucristo.
se debe de realizar en santidad, se debe de realizar conforme a lo que Él ha dicho, y nosotros tenemos el deber y el derecho de guardar esta cena del Señor. En tercer lugar, los disciplinados deben de abstenerse. Ellos están excluidos de este beneficio que es solamente para quienes estén en comunión. Por lo tanto, es necesario exhortarles al arrepentimiento urgente y sincero para ser parte de este mandato divino. Ahora, hermanos, nosotros como creyentes y miembros de la iglesia también podemos ser receptores indignos. ¿Cómo podemos ser receptores indignos? Bueno, tratando los elementos de una forma irreverente, tratando los elementos como si fueran algo común, como si fueran algo ordinario, como algo que no han sido apartado para celebrar la cena del Señor, o algo que simboliza el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, si nosotros vamos a la mesa del Señor sin considerar lo que significan estos elementos, somos receptores indignos de la mesa del Señor. Los estamos tomando de una forma irreverente. En segundo lugar, los que practican así son quienes mantienen sus pecados. Bueno, son los que persisten en sus pecados sin arrepentimiento, aunque aparenten piedad exterior. Bueno, tienen un corazón lejos de Dios, por lo tanto, si participan de la cena del Señor, lo están haciendo indignamente. ¿Qué es tomar la cena del Señor de forma indigna? Bueno, no recordar el sacrificio de Cristo con fe, es no examinarnos, probarnos para revisar nuestra vida y así aferrarnos solo a Cristo. Es no discernir el cuerpo de Cristo, es decir, es que no ver la importancia del simbolismo que se está realizando al comer el pan y a tomar el vino. Y es no juzgarnos a nosotros mismos y arrepentirnos y recordar a Cristo en la misma cena. Por lo tanto, hermanos, nosotros como miembros también tenemos responsabilidades, también tenemos esa necesidad de examinarnos a nuestras vidas y de poder venir a la mesa del Señor, bueno, como el Señor nos manda, como el Señor quiere que nosotros podamos participar de la cena del Señor. Y a modo de aplicación, nosotros debemos tener un autoexamen constante. La Biblia nos llama a nosotros a evaluar, a examinar nuestra fe, nuestro arrepentimiento y las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, revisar si hay rencor, si hay divisiones en nuestras vidas y examinar la reverencia que tenemos hacia la mesa del Señor, hacia Cristo mismo. También nosotros debemos de estar en paz, bueno, ya que la cena del Señor refleja nuestra comunión con el cuerpo de Cristo, como mencionamos anteriormente. También debemos de tener en gran valor la cena del Señor, no mirarlo en menos, no mirarlo como una mera ceremonia, como algo solamente que se hace dentro de la iglesia, sino que debemos de mirarlo con un gran valor, ya que nos recuerda el Evangelio, nos recuerda la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo, por nosotros en nuestro lugar, donde Él se entregó para nuestro rescate. Y bueno, también tenemos que hacerlo con una mirada futura. No solamente la cena del Señor lo hacemos pensando en lo pasado, que es la obra de Cristo, o pensando en lo presente, sino pensando en lo futuro, en lo que nos espera en el reino de los cielos, en la esperanza eterna que nosotros tenemos. Por lo tanto, nosotros debemos de hacerlo con una esperanza futura, ya que nosotros estamos en un anticipio en el banquete eterno con el Señor. Y también, hermanos, debemos de valorar los medios de gracia, ya que Cristo está ministrando, está alimentando a su iglesia a través de ello. Entonces debemos de valorarlo, porque así el Señor nos bendice a nosotros, nos alimenta, nos fortalece. Así el Señor comunica los beneficios que Él ha ganado en la cruz para nosotros, su pueblo. Y por último, hermanos, debemos de participar con un corazón arrepentido y creyente, ya que participar indignamente de la cena del Señor trae disciplina.
Y a modo, hermanos, ya para ir finalizando el estudio, a modo de conclusión, nosotros vimos de que la Cena del Señor es una ordenanza instituida por Cristo, por lo tanto nosotros debemos de celebrarla o participar de ella como Cristo manda, no según nuestro corazón o no según las tendencias culturales, sino según lo que Cristo nos manda, ya que es una ordenanza de Él. Y también es un sacramento donde se nos predica visiblemente la obra expiatoria de Cristo y somos alimentados espiritualmente por Cristo por medio de la fe. Hermanos, tenemos grandes responsabilidades y grandes privilegios. Por lo tanto, no debemos de mirar la cena del Señor como algo poco, sino que en la cena del Señor nosotros proclamamos nuestra comunión con Él. Proclamamos lo que Cristo ha hecho por nosotros y también proclamamos lo que Cristo hará, que Él regresará un día y nos llevará a disfrutar al gran banquete en el reino de los cielos. Bueno, también nosotros proclamamos de que verdaderamente nos hemos apropiado de los méritos de Cristo, de que verdaderamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que verdaderamente tenemos fe en Él, que los beneficios del nuevo pacto están sobre nuestras vidas, que estamos disfrutando de todo aquello que el Señor ha logrado para nosotros y que tenemos una esperanza eterna. Por lo tanto, hermanos, participar de la Cena del Señor es una gran bendición y debemos de mirarlo como lo que es, un regalo del Señor para su iglesia, donde Él comunica y reafirma los beneficios que Él ha ganado en la cruz para nosotros, sus hijos. Amén. Gracias al Señor por este estudio. Oremos al Señor.